Ajá. Entonces, vamos Como, a ponernos en presencia de Dios y vamos a hacer la oración para iniciar, ¿no? ajá. ¿Comenzamos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por esta tarde que nos regalas. Gracias por tu amor, por este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Te pedimos por la salud hoy en esta tarde. Te pedimos por Guillermo Sánchez, que tiene problemas de salud y que va a ser operado. El día de mañana te pedimos para que tu mano se haga presente. También te pedimos por la salud de un ahijado nuestro, por Emiliano Salgado, para que tú les des la salud y por todos los enfermos que hay en cada una de nuestras familias. Pedimos, Señor, tu presencia, pedimos tu misericordia, la sabiduría para poder entender a lo que tú nos invitas día a día. Danos la fortaleza, danos la fe, danos ese amor que necesitamos para seguir amándote. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el capítulo número 4. Ya la semana pasada vimos capítulo uno, 2 y 3. Y entonces ahora vamos a ver el capítulo número 4 de este libro, Investigación del padre Flaviano Amatuli Valente, Mm. fundador de los Apóstoles de la Palabra, y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta muy importante. Dentro de esto que vamos a reflexionar hoy en este capítulo número 4, ¿cómo puedo llenarme de la sabiduría divina? ¿Cómo puedo llenarme de la sabiduría divina? Algo tan grandioso que podemos descubrir cómo lo podemos hacer por medio de esta reflexión que vamos a encontrar aquí en este libro, Palabra de Vida, ¿sí? Del padre Flaviano Amatuli Valente. También es coautor el padre Martín Solórzano y el padre Jorge Luis Arazúa Campa, que en este momento pues es el encargado, a falta del padre Amatuli, que ya falleció en el 2018. Ya el padre Jorge Luis Arazuel es el encargado principal de el movimiento Apóstoles de la Palabra junto con su comité respectivo. Entonces estamos viendo esta primera parte del libro, que es saborear la palabra de Dios, saborear la palabra de Dios. Y el lema del padre Flaviano Amaturi, lo recordamos, es Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia, para ir nosotros concientizándonos y despertando el amor a la Biblia, despertando esa forma de utilizar la Biblia para todo. ¿Sí bien? Para que, bueno, pues nos amemos más la palabra de Dios cada día más. Entonces estamos en el capítulo 4, que tiene como subtítulo Rumiar la palabra de Dios. Rumiar la palabra de Dios, es decir, volver a comer, volver a saborear, volver a analizar con detenimiento, con una reflexión más interna la palabra de Dios. Por eso, rumiar la palabra de Dios, comer por segunda y tercera vez hasta sacarle el mayor jugo, la mayor nutrición espiritual para nosotros. Entonces vamos a ver aquí lo que es rumiar. Rumiar es, Examinar, estudiar, meditar, pensar,
reflexionar para asimilar los nutrientes espirituales de la palabra de Dios. Así es, eso es rumiar la palabra de Dios, es sacarle el mayor provecho por medio de examinar, estudiar, meditar, pensar, reflexionar y así vamos a poder asimilar los nutrientes espirituales de la palabra de Dios, así como cuando queremos disfrutar de una comida, el cuerpo necesita comida, ¿sí? Para nuestro estómago, para producir sangre buena y nos dé la vida. Y también el espíritu necesita ese alimento, ¿sí? Vamos a conocer cómo le podemos sacar el mayor provecho para absorber los nutrientes. Como esta palabra de rumiar, pues acordémonos que se aplica para los animales rumiantes, en el caso de este tipo, en este contexto. Rumiar es la acción que hacen algunos animales, como las vacas, los bueyes. Acuérdense que antes los judíos o los israelitas no podían comer animales con pezuña, pero que no fueran rumiantes. Y sí se podían comer los animales que, aunque tuvieran pezuña partida a la mitad, pero sí fueran rumiantes, como el caso de las vacas, ¿no? Y este rumiar consiste en masticar muchas veces la comida, volviéndola a la boca para que sea más nutritiva. Eso en el caso de los animales rumiantes, ¿no? Y en el caso de rumiar la palabra de Dios, pues ya vimos lo que es su comparativo paralelo. Bien, entonces eso es rumiar la palabra de Dios. Lo vuelvo a recalcar porque es como una pregunta que nosotros debemos de tener bien presente, ¿sí? Y además más adelante la vamos a contestar, porque son capítulos interactivos donde vamos a ir contestando, cuestionando y contestando, ¿sí? Haciendo preguntas y contestando. Entonces, ¿qué es rumiar? La palabra de Dios es examinar, estudiar, meditar, pensar, reflexionar. ¿Para qué? Para asimilar los nutrientes espirituales de la palabra de Dios. Ya contestamos una de las preguntas que más adelante nos va a poner aquí a contestar el padre Flaviano Matuli. Entonces, a ver si puedo Mi leer. grande preocupación no consiste en saber cómo interpretar la Biblia. Esto es asunto de los expertos. Así es. A nosotros nos está aconsejando, invitando el padre Flaviano Matuli, en base a su experiencia, en base a su conocimiento, nos está invitando a que no estemos preocupados en saber cómo interpretar la Biblia. ¿Cierto? Ya hay gente bien preparada que ya la interpretó, ¿No? ya la rumió, ya la meditó, incluso tuvo las revelaciones correspondientes, como son los santos, los, eh, los doctores de la iglesia, santos excepcionales que ya conocemos, como Teresa de Ávila, ¿no? Es uno de ellos, que es doctora de la iglesia, la Teresita. Santa Teresita de Jesús, Jesús, ¿cómo se llama? nada más y nada menos que San Agustín. Entonces, todos los teólogos y filósofos católicos, obviamente. ¿Por qué? Pues porque son de la iglesia verdadera, son católicos, son de la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense de la talla de San Clemente de Roma, de San Ignacio de Antioquía, todos ellos ya se dedicaron a profundizar cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? Ya nosotros, por eso el padre Amaturi nos está recordando que mi grande preocupación no consiste en saber cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? San Policarpo de Esmirna, San Ireneo, San Atanasio, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno. ¿Cómo vamos nosotros a comparar esa sabiduría que ellos han tenido cuando fueron magisterio de la iglesia? Si no es que todavía son, ¿no? Porque ellos fueron obispos, muchos de ellos, algunos papas. Ahorita nuestro magisterio de la iglesia, pues son los obispos y el papa, y luego los sacerdotes, ¿no? También ayudándonos a interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso tiene mucho sentido en
que no nos preocupemos nosotros por saber cómo interpretar la Biblia, ya está interpretada. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como creyentes? ¿Sí? Esta interpretación de la Biblia es un asunto de expertos de la talla de los que ya ahorita algunos que nombramos. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Lo que a mí más me importa es saber qué hacer para que la palabra de Dios se vuelva para mí en fuente de vida. Entonces, ¿a nosotros qué nos debe importar? Hacernos la pregunta a nosotros mismos. Lo que a mí más me importa es saber qué hacer para que la palabra de Dios, para que la Sagrada Escritura, para que el texto de la Biblia se vuelva para mí en fuente de vida. Es decir, encontrar en los textos de la Biblia, en la Sagrada Escritura, qué hay para mí en la revelación de Dios para que yo pueda ser salvo, para aceptar la salvación, porque ya estamos salvados, ya Jesús nos dio la salvación, pero ahora hay que aceptarla, porque puede ser que no la aceptemos. Entonces yo sí quiero, como está diciendo aquí el padre Amatuli, yo sí quiero saber cómo se vuelva esta palabra de Dios una fuente de vida para mí. Bien, eso es lo importante, no tanto andar escudriñando cómo voy a interpretar la Biblia, porque si no, vamos a caer en el error de los hermanitos separados, ¿sí? Que ellos quieren interpretar la Biblia cada uno a su manera porque piensan o les han inculcado que no necesitan de nadie más para aprender de la Biblia. Sin embargo, pues los engañan y sí están aprendiendo de alguien. Alguien los está aconsejando para que de alguna manera vayan en el camino a descubrir en la Biblia. Nada más que el engaño está en hacerles creer que la Biblia se interpreta sola y que cada uno de ellos puede interpretar la Biblia a su propia manera, lo cual no es correcto. Nosotros sabemos que la Biblia ya está interpretada. Nosotros lo que hay que saber es profundizar para que la palabra de Dios se vuelva para mí en una fuente de vida. Saber la revelación para que yo pueda salvarme y pueda a la vez en comunidad salvar a la mayoría posible de las personas que están a mi alrededor y ya después hasta las personas que están más lejos. Como lo dice Juan 5:39. A ver, vamos a leer ¿qué nos dice? A ver, aquí nos está diciendo, esta cita bíblica tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Cómo se va a volver la palabra de Dios? Se va a volver para mí en fuente de vida. Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Así es. Hasta ahí está todo bien clarito, ¿no? Ustedes escudriñan las escrituras. Bueno, sí, vamos a escudriñar las escrituras pensando que hay en ellas, Pensando pues, que encontrarán en ellas la vida eterna. la vida eterna. Ajá, Y justamente ellas dan testimonio de mí. exactamente. Entonces está afirmando Jesucristo, está hablando ahí. Justamente ellas dan testimonio de mí. O sea que no, que el ser humano no anda tan mal al escudriñar las escrituras. Lo malo va a ser más adelante en el versículo siguiente, pero ahorita nosotros estamos analizando esta cita bíblica que nos dijo el padre Amatuli. Sí, efectivamente, escudriñemos las escrituras para encontrar lo que habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para que se vuelva para mí en una fuente de vida. Lo malo sería, por ejemplo, que hiciéramos esto, escudriñar las escrituras, pero luego no quisiéramos ir hacia nuestro Señor Jesucristo, nos apartemos, nada más conozcamos el texto. Por eso precisamente estamos reflexionando para que hagamos sangre de nuestra sangre esta palabra de Dios, este texto, porque si no, a ver el versículo que sigue, corremos este riesgo. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres,
Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. Ahí está. Eso sería lo malo. No quieren venir a mí para tener vida. Entonces, vamos a estudiar la escritura, pero debemos de saber que vamos a realizar y vamos a guardar los mandamientos de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ir hacia Él, realizar los sacramentos que Él nos está diciendo, ya lo sabemos nosotros, ¿sí? Entonces, sí hay que escudriñar, pero entonces el compromiso es hacer lo que Él nos diga, como dice Lucas 6:46, pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes hablan de mí, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, sí hay que estudiarla, sí, hay que escudriñarla, hay que rumiarla, pero debemos saber el compromiso que es realizar lo que Él nos dice, lo que Él nos manda, ¿no? Entonces, es por eso que me interesa tanto conocer la Biblia, no tanto para saber cómo interpretarla, sino para descubrir y qué hacer para que la palabra de Dios se vuelva para mí en fuente de vida. Entonces, la finalidad práctica, ¿sí? Algo práctico que ya debe ser. Existen muchos expertos en Biblia. Su deber consiste en profundizar todo lo relacionado con la Biblia para encontrar su sentido auténtico. Pues bien, que sigan haciendo su trabajo. Ahí está. Nuestros teólogos y filósofos, doctores de la iglesia, obispos, el papa, ¿sí? Todos ellos son, Expertos. aparte los eruditos que tiene el papa a su alrededor, ¿no? Sus consejeros, ¿sí? Como por ejemplo este Benedicto XVI, toda la sabiduría que tenía, ¿sí? ¿Él fue Existen consejero de quién? de San Juan Pablo II, Benedicto, el Benedicto Papa. XVI, ¿sí? Existen muchos expertos en la Biblia. Ahí está nuestro magisterio de la iglesia, nuestros santos, nuestros doctores de la iglesia. Su deber consiste en profundizar todo lo relacionado con la Biblia para encontrar su sentido auténtico. Pues bien, que sigan haciendo su trabajo. Ahí está. Ellos que sigan haciendo su trabajo, está perfecto. ¿Qué nos toca a nosotros? Como decíamos. El problema para mí y para todo creyente es otro. Ahí está. Es otro, como lo veíamos hace un rato, ver cuál es el plan de salvación y nosotros cómo poder cumplirlo para tener fuente de vida, ¿verdad? Entonces, el problema para mí y todo creyente es otro. ¿Cuál es ese otro problema que nosotros tenemos que resolver? ¿Qué hacer para que toda la sabiduría encerrada en la Biblia me ayude a volverme en un auténtico discípulo de Cristo? Ahí está, de esto sí tenemos que preocuparnos. Esto es lo que nos toca a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque pues nosotros trabajamos, tenemos otro trabajo, cada uno en su labor, en su mercado, en su área de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Pues para salir adelante, darle lo necesario a nuestras familias, integrarnos a la sociedad, obtener lo necesario, pues, para nosotros de forma mortal, ¿sí? Entonces, el problema para mí, para todo creyente, es otro. Debo de saber qué tengo que hacer para que toda esta sabiduría que hay en la Biblia, Ujú. ¿qué voy a hacer para que esta sabiduría de la palabra de Dios, que está encerrada aquí, me ayude a volverme un auténtico discípulo de Cristo? Un auténtico, un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Pues nosotros ya sabemos, es conocerlo a Él y hacer lo que Él nos manda. Vayan a todos los pueblos y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he encomendado, todo lo que yo les he enseñado. Eso sería un discípulo. Enséñenles. Y hay que hacer lo que Jesucristo nos manda, ¿no? Poco a poco, claro está, no podemos absorber todo ese conocimiento
y ponerlo en práctica inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenemos limitaciones como seres humanos, ¿no? Pero poco a poco nos vamos limpiando, vamos avanzando en este caminar y vamos volviéndonos auténticos discípulos de Cristo. Obviamente, si no conocemos la Sagrada Escritura, pues cómo vamos a saber? Nada más a tientas así y corremos el riesgo de que luego nos digan cómo hacerle nuestros sacerdotes y nuestros obispos y nosotros empecemos así como los hermanos separados a cuestionar todo. No, no, entonces hay que conocer de primera mano la Sagrada Escritura para que no tengamos, para que nuestra fe se refuerce, pues, ¿sí? Y no caigamos en ese cuestionamiento, en esas dudas. ¿Cómo le voy a hacer para que toda esta sabiduría encerrada en la Biblia me ayude a volverme un auténtico discípulo de Cristo? Ese es mi trabajo, ese es mi problema. Bien, que tengo que yo resolver, prepararme. Entonces, si yo no busco o no logro esto, si no logro ser auténtico discípulo de Cristo y si no busco, aunque no lo logre por el momento, pero si no no ando buscando eso, ser verdadero, auténtico discípulo de Cristo, entonces todo mi esfuerzo por conocer la palabra de Dios resulta, resulta vano o por lo menos no alcanza el objetivo por el cual existe este libro sagrado, la Biblia. Bien, entonces tengo que buscar esto. ¿Qué tengo que buscar? Que con la sabiduría que hay en la Biblia pueda yo volverme un auténtico discípulo de Cristo. Si no busco eso, no vamos a alcanzar el objetivo, ¿sí? Por el cual existe la Biblia, el libro sagrado. En realidad, la Biblia representa el medio por excelencia que tengo a mi disposición para conocerme mejor. Ahí hay un dato curioso. ¿A poco la Biblia representa el medio Por excelencia. donde me puedo conocer a mí mismo? Pero ¿cómo puede ser posible que la Biblia, conociendo la Biblia, pueda yo conocerme a mí mismo mejor? ¿Cómo puede ser eso? A ver, conociendo la Biblia. Pues vamos a descubrirlos. Y bueno, el primer dato sería es de que la Biblia habla de cómo se revela Dios al ser humano y Dios ya conoce al ser humano desde antes de nacer, desde el vientre de su madre ya nos conoce, desde el vientre de nuestra madre él ya nos conoce. Entonces la Biblia habla de todo ese caminar. Por lo tanto, si Dios nos conoce como la palma de su mano, quiere decir que hay, hay cosas comunes entre el ser humano y la Biblia habla de nosotros y habla de Dios. La Biblia es una historia de amor entre Dios y nosotros. Entonces vamos a conocer a Dios y nos vamos a conocer a nosotros mismos. Por eso está diciendo que la Biblia representa el medio para conocerme mejor. Santiago 1, 23, 24. Por eso Santiago menciona que la palabra de Dios es como un espejo donde yo me voy a ver reflejado. Vamos a leerla para ver, a ver qué mensaje nos tiene. Acuérdense que cada vez que Santiago. leemos, hacernos estas preguntas que hicimos la otra vez, como el método de la lectio divina. ¿Qué dice el texto? Ya, leemos el texto y vemos qué dice verdaderamente. Luego, ¿qué me dice a mí? Y ahí me voy a ver en ese espejo de la palabra. Y luego el siguiente, ¿qué me hace decir a mí esta palabra, esta cita bíblica que estamos leyendo? Ese es el método. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo del 23 al 24. Ujú. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. O sea que al leer la palabra de Dios es como si nos miráramos al espejo, ¿sí? Por lo mismo que acabamos de platicar. El problema es de que No la te miras practica. al espejo
y te vas y no practicamos lo que leímos y lo que reflexionamos de la palabra de Dios. Bien, a ver otra vez entonces, El que escucha la palabra y no la practica el que, es... ahí está, el que Ujú. escucha o el que lee la palabra de Dios. Bueno, ya la escuchamos, ya la reflexionamos, pero si no la practicamos, Es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, todo lo contrario, el que se fija su atención, no, no, a no, ver, no, no, a ver, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. ahí está, se iba y se olvidaba de cómo era, ya se había visto en el espejo, en la palabra de Dios, pero apenas se miraba y le hacía así esquivaba la palabra de Dios para que no te pegue, para que no nos golpee, porque a veces se nos hace incómoda. A veces la palabra de Dios nos dice algo que no nos gusta y la esquivamos, ¿no? Entonces eso es lo que nos está dando a entender. Ahora el siguiente, Dice, el 24. todo lo contrario. Todo lo contrario. El que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Ahí está, eso es lo que nosotros debemos de buscar, leer la palabra de Dios, rumiarla, pero entonces nos toca practicarla porque si no, pues no nos va a servir de nada la vitamina, los nutrientes no van a servirnos para nuestro espíritu, así como los nutrientes no servirían para nuestro cuerpo en el caso de que, por ejemplo, los diabéticos, pues a veces no aprovechamos todos los nutrientes de los alimentos, no los comemos, están adentro de nuestro estómago, pero nuestro organismo no tiene la capacidad para absorber esos nutrientes y por lo cual pues nos degradamos, ¿no? En nuestra salud. Así nos pasaría, aunque sí es un espejo, pero si no nos vemos, si no nos queremos conocer y tomar la palabra de Dios y realizarla, pues de nada nos va a servir. Eso nos está invitando. En realidad la Biblia representa el medio por excelencia que tengo a mi disposición para conocerme mejor, como ya nos dijo Santiago, capítulo 1 versículo 23 al 24. Y luego también Hebreos 4:12, que dice que aquí en Hebreos 4:12, a ver, vamos a leer lo de la Biblia, cuando él menciona que la palabra de Dios es una espada que penetra y pone al descubierto hasta lo más íntimo del corazón. Hebreos 4:12. A ver, 4:12, cuatro Ajá. doce. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Ahí está. Es una espada de doble filo que puede cortarnos, puede ser doloroso. Y si nosotros esquivamos esa espada, pues no va a tener el resultado que Dios quiere en nosotros, ¿no? La vamos a esquivar y como dice ahí, descubre, llega hasta el hueso y hasta el tuétano, o sea, lo que está dentro del hueso y pone al descubierto hasta lo más íntimo de nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos una vez que ya nos descubrió la palabra de Dios? Pues hay que hacer la conversión, ¿no? Como ahorita lo que estamos viendo a partir de ahorita el miércoles de ceniza. Hay que comenzar, aunque a tiempo o a destiempo, hay que comenzar la conversión en lo que nosotros sabemos que andamos fallando y dejarnos golpear por la palabra de Dios, por lo menos a partir desde ahorita, de aquí para adelante. Ya lo de atrás, pues ni modo, ya casi que borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y vamos a comenzar ahorita ya con el miércoles de ceniza, ya tomamos ceniza, ya hicimos el compromiso, hay que ir practicando lo que nos recomienda nuestro magisterio de la iglesia, precisamente limosna, ayuno y oración.
Entonces, y dejarnos golpear por la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Fíjense todo lo que nos está ahorita haciendo reflexionar el padre Flaviano Matuli. Ya ese conocimiento ya está. Ya lo único que nosotros tenemos que hacer es irlo reflexionando nuevamente y al mismo tiempo encontrar el camino a seguir, ¿sí? Tenemos que encontrar el camino a seguir, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que encontrar el camino a seguir o dejarnos encontrar por ese camino? Porque el camino también nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que nos conocemos a nosotros y ponemos al descubierto lo más íntimo de nuestro corazón con la palabra de Dios, debemos encontrar el camino a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para agradar a Dios. Como dice en el Salmo 119, entre paréntesis 118, versículo 115. A ver, lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, ¿será esa? Vamos a leerla. Salmo 119 o 118, entre paréntesis. Salmo 118 o 19. 105. 105, es 105 aquí. 105. No es 115. Andamos equivocados. ¿Quién sabe quién se Dice, equivocó? A ver, pero es el 105 porque sí, nombra aquí antorcha. Y eso es lo que quiere que nosotros fijemos la mirada aquí. bueno, Salmo 119 en el versículo 105. 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¿No? Para mis pasos Tu palabra tu- es una es lámpara. una lámpara para mis pasos. Por eso aquí nos está diciendo al mismo tiempo encontrar el camino a seguir y la palabra de Dios y la ley es lámpara para mis pasos, Una luz una en mi luz sendero. en mi sendero, ¿sí? ¿Para qué ese camino? Pues para agradar a Dios. Además, la misma palabra de Dios, una vez que me enamoro de ella y la poseo, actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aún sin darme cuenta, ¿no? Porque ya poseo la palabra de Dios, estoy enamorado de la palabra de Dios, quiero saber más para conocer a Dios, para conocer qué tiene para mí, ¿sí? Y actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aunque yo no me dé cuenta. Por eso es tan importante. En algún momento podemos tener dudas, no sabemos qué hacer. En cambio, nos vamos a dormir, a lo mejor hasta preocupados, y resulta que el día de mañana ya tengo la solución o ya la solución llegó durante la noche o durante la mañana y durante el día. Por eso aquí dice, aunque yo duerma o esté despierto, ¿sí? Me mueve a la dirección correcta una vez que tengo la palabra de Dios. Por eso es importantísimo. Vamos a leer aquí las lecturas que nos recomienda el padre Flaviano Matuli. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué perlas de sabiduría nos trae aquí este versículo? Dentro de este contexto que estamos hablando, que la palabra hay que poseerla, hay que buscar poseer la palabra de Dios para que actúe dentro de mí y me mueva en la dirección correcta que sea agradable a Dios, obviamente. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Por eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Así, la enseñanza por tradición que se recibe, por ejemplo, del Pablo, aquí está diciendo Pablo, San Pablo, le está diciendo a los tesalonicenses, ¿sí? No como si fuera una enseñanza de hombres nada más, sino como palabra de Dios, porque realmente es eso, palabra de Dios, y como tal actúa en ustedes los creyentes, por eso está diciendo, actúa dentro de mí.
y me mueve en la dirección correcta. Si escuchamos la palabra de Dios, primero hay que escucharla para que nos mueva y luego hay que dejar que nos mueva para realizar la palabra de Dios. Ahora Marcos 4:27. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 27. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es, la semilla, Crece, la semilla brota y crece sin que, sin que él sepa cómo. así es, pues así es la palabra de Dios. Actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aunque yo duerma o esté despierto. Ella hace su trabajo, la palabra de Dios, ¿no? Porque aquí está hablando, por ejemplo, también del reino de Dios, dice, desde el 26, para agarrar contexto. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, o sea, semilla. Si un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, o sea, sin que se dé cuenta, pues, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y así la palabra de Dios puede llegar ya a ser espiga en nosotros. Eso es lo que debemos de ser. Nada más nosotros ser tierra fértil, Tierra buena, tierra para buena. que la palabra de Dios brote y crezca. Ahí se mueva en dirección correcta, derechita. Y una vez transformados nosotros en discípulos, ¿de quién? Pues de Cristo. Ya vimos lo que era un discípulo, ¿sí? Y una vez transformado en discípulo, la palabra de Dios me ayuda a volverme un auténtico misionero de Cristo. Fíjense, vamos paso por pasito, aunque no se ve, pero fíjense, una vez transformado en discípulo, la palabra de Dios me ayuda a volverme en un auténtico. Ahora sigue otra, Misionero. otro cargo más, misionero de Cristo. Después de discípulo, ahora hay que ser misionero. ¿Y qué es misionero? Pues ir a misionar, a predicar la palabra de Dios en todos los lugares, ¿no? Eso sería saltarle, esa ya sería una segunda parte. Y ahorita nos da unas citas bíblicas, pero me gusta también una cita bíblica que es Marcos 3:13. Cómo Jesucristo primero hace a sus discípulos y de qué forma los hace discípulos. Y ya después los manda a predicar. Y ahí nos explica bien cómo le va a hacer Jesucristo. Así nosotros debemos de agarrar ese ejemplo. Aquí bien clarito nos está diciendo que primero nos vamos a transformar en discípulos, ¿sí? Una vez que poseamos la palabra de Dios y ya después en misioneros. Ya en cualquier lugar podemos nosotros, es más, no vamos a poder dejar de hacer misión. ¿Qué es hacer misión? Evangelizar. A todo mundo le queremos hablar de la palabra de Dios, incluso a veces pues porque tenemos muy poca experiencia también a veces, somos demasiado encimosos y no sabemos cómo llegarle a la gente, pero poco a poco, precisamente de eso se trata. ¿Para qué? Para que verdaderamente tenga impacto nuestro ejemplo de vida y nuestras palabras y la palabra de Dios principalmente, ¿no? A ver, vamos a leer Marcos 3:13 en adelante. Marcos 3:13. Fíjense cómo Jesucristo hizo a sus discípulos para que estuvieran con él y para luego darles una misión para mandarlos a predicar, pero debían de conocerlo bien, ¿sí? Nosotros no lo tenemos aquí en carne y hueso a Jesucristo, pero sí tenemos su palabra, tenemos lo que los evangelistas recopilaron de sus hechos y su buena nueva. A ver, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. primero iban a estar con él y luego los iba a enviar
a predicar. ¿Por qué? Porque al estar con él, pues lo iban a conocer, les iba a enseñar como el gran maestro que es, y luego los iba a mandar a predicar. Aquí embona bien esta cita bíblica. Y una vez transformado en discípulo, nos está hablando a nosotros, la palabra de Dios me ayuda a volverme en un auténtico misionero de Cristo. Entonces, a ver, en Entonces, esta lectura, en este evangelio dice que Jesucristo los llamó a los 12. ¿Para ah, qué? Primero para estar con Él, eso, para aprender de Él, de sí. su palabra, ¿no? Para estar, para eso los llamó. Y después enviarlos a predicar. Sí, primero para que lo conocieran. ¿Y nosotros cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer a Jesucristo, a Dios. Ya después me voy a volver el misionero de Cristo. Ya vamos subiendo de grado, ¿eh? Por lo menos en nuestro pensar, en nuestra imaginación. Primero discípulo, después misionero. Vamos a ver segunda de Timoteo que nos recomienda aquí. ¿Para qué, para qué vamos a ser misioneros de Cristo? ¿Qué vamos a poder hacer siendo misioneros de Cristo? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. ¿Qué vamos a realizar una vez que seamos discípulos y luego misioneros? Vamos a poder, con la palabra de Dios, ahora sí, enseñar, corregir, rebatir, educar y vamos a estar preparados para todo trabajo bueno, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir, pero vamos a leerlo de la Biblia porque precisamente pues estamos saboreando la palabra de Dios y es desde la Biblia. Acostumbrarnos a tener la Biblia siempre para todo este tema y de preferencia de la Biblia escrita en libro. Podemos en celular, pues sí, pero no es el mismo impacto. Acordémonos que, por ejemplo, leerla en otro lado, las citas bíblicas es como tener un bistec, sacarlo del refrigerador y pues se ve, a lo mejor se ve hasta bien el bistec, pero leerlo directamente de la Biblia en texto escrito es como si fuera el bistec, pero sacadito de El las horno. brasas o del horno o de la parrilla, ¿no? Todavía humeante. Esa es un poquito, es un ejemplo no perfecto, pero más o menos así sería. Por eso hay que leerla en la Biblia, aquí, en el libro. ¿Sí? Muy bien, a ver. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. 17. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así es, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, rebatir, educar. Eso es lo que voy a poder Guiar. hacer cuando ya sea misionero de Cristo. Verdadero misionero. Verdadero misionero, verdadero discípulo de Cristo. Ahora sí, ya puedo realizar esto y nosotros una vez bautizados ya podemos ser discípulos y luego misioneros y podemos ya corregir, educar, etcétera. Claro, porque nos va a asistir el Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios nos va a revelar. Ahora vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 es ahí abajito. Ahí, Cuatro, sí, versículo 2. 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a distiempo, re- rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Ahí está. Eso es lo que vamos a poder hacer o lo que podemos hacer como misioneros de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Porque luego dicen que la palabra no es para, no es para pelear. Claro que no es para pelear, pero sí puedes dar consejos, sí puedes enseñar, corregir y educar.
y a tiempo y a y a destiempo. destiempo. Si ya se nos pasó el tiempo que un hijo ya se nos está yendo por otro lado, pues ni modo, nos toca a destiempo predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. A ver otra vez desde el principio. Predica la palabra, insiste a tiempo y a distiempo. Predica e insiste, ya sea a tiempo o a destiempo. Eso debe de hacer un auténtico misionero de Cristo, ¿sí? Predicar e insistir, insistir, insistir. ¿Por qué? Porque va de por medio la salvación y que uno pueda ayudar al prójimo a realizar esa salvación, a entrar en la verdad. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, ¿sí? Rebatiendo, ¿qué es rebatir o debatir? Entonces, la palabra de Dios sí sirve para debatir, para rebatir, para contestar, pues, ¿sí? Porque si alguien no está en la verdad, bueno, nosotros podemos rebatir y decirle, las cosas son de esta manera porque en la palabra de Dios así dice. Pero una vez que seamos buenos discípulos verdaderos y misioneros de Cristo, no nada más nos vamos a poner, sin pasar estos pasos, ponernos a reprender o a corregir o a educar. Pues, ¿qué vamos a educar? ¿Sí? Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos nos vamos a ir en el hoyo, ¿no? Entonces, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando. Imagínense qué delicado es este asunto. Predicar hasta incluso amenazando, pero obviamente debemos de tener ese don y debemos de tener al Espíritu Santo que solo lo vamos a lograr revistiéndonos de la palabra de Dios, revistiéndonos de Cristo. No vamos a poder llegar a amenazar si estamos, si no hacemos lo que Cristo nos manda, si andamos sin oración, si no leemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a amenazar si aquí nos está dando permiso? Sí. Y sigue diciendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues la sana doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No dejar a veces que alguien nos enseñe otra doctrina. Acuérdense lo que dice también en otro lado. Si alguien, aunque sea nosotros mismos o un ángel bajado del cielo, venga a proclamarles otro evangelio de Jesucristo, fuera con él, sea anatema. Entonces, cuidado de no volvernos también nosotros anatemas, porque en ese, en esa prueba ya han caído, no en esa prueba, en ese error ya han caído muchos de nuestros hermanos católicos que se han pasado con los hermanos separados. Reniegan de la fe, dicen herejías y ya después apostatan de la fe porque ya no se pueden echar para atrás, ya se les mete el mal espíritu y empiezan a enseñar fuera de la sana doctrina. Ahí sería el riesgo. Entonces hay que conocer primero a nuestro Señor Jesucristo, conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios para que podamos ser misioneros de Cristo. Y ahora sí, vamos a enseñar, corregir, educar, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Ahí vamos. Así que si atribuyo tanta importancia al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, quiero tener conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿para qué? No es por motivo de curiosidad o por el afán de presumir frente a los que no conocen la Sagrada Escritura o los que la conocen menos. No, no va a ser ese el afán. Aunque a veces al principio caemos en esa tentación de tener mucho conocimiento sobre palabra de Dios, ¿bien? Pero ese ya no debe ser motivo de nosotros. Hay que irnos despojándonos de eso si estamos en ese error, ¿sí?
no debe de ser motivo de curiosidad el conocer la palabra de Dios, la Biblia, o tampoco por el afán de presumir frente a los que no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura o la conocen menos, ¿no? Debe ser para nosotros saber qué hacer para ganar la vida eterna, para aceptar la vida eterna, conocer a nuestro Señor Jesucristo y saber qué hacer para obtener la vida eterna. Antes que nada, es por un motivo de fe, ¿sí? Para eso hay que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para acrecentar nuestra fe, puesto que estoy profundamente convencido de que la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual por excelencia. Ahí está, miren. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que rumiar la palabra de Dios? Bueno, pues ahí está, es que sea la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual, así como la comida es para mi cuerpo, para mi organismo. La palabra de Dios, la Biblia, el texto bíblico, ¿sí? La escritura sagrada, representa para mí el alimento espiritual por excelencia, no otro libro. Pues claro que sí tenemos muchos libros, ¿no? Pero este que sea el de excelencia, el de cabecera, el que me interese más. Juntamente con qué, nada más, a ver, nada más palabra de Dios, nada más Biblia, no. Juntamente con la Eucaristía. Eucaristía, alimento espiritual también. La palabra de Dios junto, fíjense, ya dimos otro pasito ahora. Ya pasamos de palabra de Dios, de Biblia, de escritura, texto sagrado. Ahora saltamos también a la Eucaristía. Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque aquí también viene escrito. ¿Qué debemos hacer para tener la vida eterna? Como dice Juan 6:27 en adelante. A ver, vamos a leer Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 27. No, capítulo 6, versículo 27. Por eso aquí está ya mencionando la Eucaristía. Fíjense cómo nos va llevando paso a paso, porque sí, es un mundo de información que en el momento pues no la vamos a asimilar tan fácilmente, pero así paso a paso. Juan, Juan capítulo 6, versículo 27. traba- Juan 6, 27, fíjense. trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese es el alimento espiritual de la Eucaristía, porque ya después él va a empezar ahorita, Juan, a empezar a hablar de la Eucaristía y nos está diciendo Jesucristo, ahí está hablando Jesucristo, trabajen no por el alimento de un día, porque sí trabajamos para ese alimento, ¿no? Para nuestro cuerpo, pero dice que trabajen para el alimento Para el que alimento permanece, y da vida eterna. que permanece y da vida eterna. Bien. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Así es, y esa es la Eucaristía. Ahorita nos va a decir que su cuerpo, o sea, el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Entonces, conocer la palabra de Dios, ¿para qué la quiero conocer? Con un motivo de fe, puesto que estoy profundamente convencido de que la palabra de Dios, esta es respuesta de una pregunta que nos van a hacer más adelante. Fíjense, de una vez se las enfatizo. De que la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual por excelencia, juntamente con la Eucaristía. Es decir, palabra de Dios y Eucaristía es el alimento espiritual por excelencia para todo cristiano, para todo discípulo verdadero de Cristo Jesús. Por eso amo tanto, es una afirmación que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso amo tanto la palabra de Dios y trato de empaparme, revestirme completamente de ella. Todo lo demás me interesa menos. Aquí lo primero es que voy a tratar de empaparme completamente de la palabra de Dios. Si adquirimos otro conocimiento por aquí o por allá, bueno, eso me interesa un poco menos. Primero Primero, la revelación de Dios. ¿Qué tiene para mí? Para mi plan de salvación.
Por eso tan importante la palabra de Dios, conocerla. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿cómo puedo adentrarme en este mundo tan rico y maravilloso que es la Biblia? ¿Cómo le vamos a poder hacer para adentrarnos en este mundo tan maravilloso que es la Biblia? Ahorita nos va a dar a nosotros los métodos, ¿sí? Para poder hacerlo. También cómo puedo llenarme de la sabiduría divina. ¿Se acuerdan que el título de esta presentación es ¿Cómo puedo llenarme de la sabiduría divina? Ahorita ya nos los va a empezar a explicar, ya nos dio la introducción, nos lo va a empezar a explicar más concretamente. Ahora, ¿cómo puedo aprender a rumiar la palabra de Dios para que la pueda asimilar plenamente y pueda volverse en sangre de mi sangre? Es decir, hay una forma que a lo mejor algunos ya la conocen y algunos no la conocemos. Hay una forma de que pueda yo aprender a comer la palabra de Dios, de rumiarla, para que la pueda asimilar y pueda absorber todos sus nutrientes y se pueda volver en sangre de mi sangre, ¿sí? Que hasta estando durmiendo yo la esté meditando en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu. Hay una forma, nada más que hay que conocerla. ¿Nos gustaría conocerla? Claro que sí. Ahorita viene ya ese conocimiento que vamos a descubrir. He aquí algunas sugerencias bien concretas para conocer la sabiduría de Dios. Estas sugerencias son fruto de experiencia más que de estudio. Cada uno después, con la práctica, podrá descubrir mucho más. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos la capacidad, incluso somos templo del Espíritu Santo, para ir descubriendo muchas más formas para poseer esta palabra de Dios y se vuelva sangre de nuestra sangre. Por ejemplo, con los salmos y Sí. los cánticos, salmos y cánticos. A ver, leemos aquí. Presentan una dificultad fundamental que consiste en la manera de expresarse del pueblo de Israel, que no seguía el mismo orden al que estábamos acostumbrados nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Poner el texto en el orden que a nosotros parece más lógico y útil para comprenderlo. Ejemplos. Aquí está una sugerencia para que nosotros absorber toda esa sabiduría del Espíritu. ¿Cómo? Pues con los salmos y los cánticos. Nada más que aquí hay un pequeño problemita, pero lo vamos a resolver. Ya nos está diciendo cómo. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues poner el texto en orden, que a nosotros nos parece más lógico y útil para comprenderlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se expresaba de una manera muy particular y no seguía el mismo orden precisamente al que nosotros actualmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, haciendo un ejercicio de poner en orden el texto de los salmos o los cantos, vamos a nosotros a poder absorber, haciendo esos ejercicios, una vez que vayamos paso a paso, vamos a poder absorber toda esa sabiduría. Aquí nos pone un ejemplo. ¿Cómo le hacemos con los salmos? A ver, vamos a leer un salmo. Miren, ¿cuál salmo? Un ejemplo, ¿no? Podemos leer todos los que queramos, pero aquí el padre Amatuli nos dice, léete el Salmo 56, entre paréntesis 55. Y nos va a decir cómo lo vamos a ir analizando para ponerlo en orden, porque los israelitas pues tenían un orden muy particular que en la actualidad nosotros no tenemos. Dice, Atención y vamos a ver de qué se trata el salmo y ya después vamos a ir paso a pasito disgregándolo y reflexionándolo. dice el Salmo 56. Lo voy a leer desde arriba. Ujú. Dice, el justo no sucumbirá. Oración de los millones de oprimidos para quienes no han brillado la esperanza. Recogiste, Señor, nuestras lágrimas. Dice, oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día, me hostigan todo el día y miran cómo me debato.
qué numerosos son mis adversarios. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras hirientes. No piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Continúa. Sigue, sigue. Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios, tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias, porque me sacaste de la muerte, no dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios seguiré caminando a la luz de los vivos. O sea, al último, Dios ayudó al salmista y dice el salmista al último, no me olvido, oh Dios, de mis promesas, te ofreceré sacrificios para darte gracias. Una acción de gracias al último. ¿Por qué? Porque sí protegió a esta persona, protegió al salmista, Dios así como él se lo pidió, ¿no? Porque le rogaba el salmista sobre sus enemigos. Ahora vamos a ver aquí cómo lo analiza, cómo debemos de analizarlo más bien, como nos dice el padre Amatuli con su método. Esta es una sugerencia, acordémonos, y es una experiencia del padre Amatuli que nos recomienda para que obtengamos la sabiduría de la palabra de Dios, del texto. Dice así, ¿cuál es la situación en este salmo? Nosotros ya la escuchamos, ya más o menos pensamos de qué se trata, ¿no? Entonces, hacernos esta listita para cuestionar o para enfatizar lo que queremos saber. ¿Cuál es la situación? La situación es que hay una persecución contra el salmista, ¿sí? Como dice en los versículos 1, 2, 6, 7. A ver el 1 y el 2, del 1 al 2. La situación es que hay una persecución contra el salmista. A ver, vamos otra vez a enfatizar. 1 y 2. Nada O el más 2, tiene. o el 2, ajá. Oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día. Los asaltantes, hay dos, ahí es el salmista y los asaltantes. Son dos personajes. O sea que hay una persecución contra el salmista. Y en el del 6 al 7. Del 6. Oigo todo el día palabras hirientes, no piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Ahí está, hay una persecución y vemos qué diferencia hay del versículo 1 al versículo 6. Por eso aquí el Padre Amaturi nos está diciendo que hay una dificultad en los salmos. No tienen el mismo orden que nosotros quisiéramos, pero por eso lo estamos analizando y en ese analizar en que estamos rumiando la palabra de Dios, el salmo, el cántico, nosotros nos vamos llenando de esa sabiduría. Bien. Así lo vamos a ir analizando. Luego, segundo, lo siguiente es, ¿cómo se siente este salmista o cómo se siente esta persona que está pidiendo ayuda a Dios? ¿Cómo se siente? Se siente seguro. ¿Por qué? Pues porque confía en Dios, porque tiene fe en Dios, como dice en el versículo 10. El 10. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo, Está seguro, tiene fe, tiene la seguridad de que si invoca a Dios, Él le va a ayudar. de que Dios está con él. Exacto. Entonces, fíjense cómo con estas sencillas preguntas o estos sencillos cuestionamientos o este sencillo como platicar, ¿verdad? Dice,
¿Cómo se siente? Seguro. Entonces vamos poco a poco sabiendo de qué se trata. Ya descubrimos que hay una persecución, cosa que si lo leemos así de corrido, ya después ni nos acordamos de qué trató el Salmo, ¿no? Entonces poquito a poco vamos reflexionando. Ahora, ¿cómo se siente esta persona? Se siente segura porque confía en Dios. Seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué se siente seguro? Porque confía en Dios. Claramente está, como dice en los versículos 4 al 5. A ver, vamos a leer 4 al En 5. ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios, confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Está confiando en Dios, no le interesa que lo persigan sus enemigos. Ahora el 11 y el 12. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? Ahí está. Casi, casi que se vuelve a repetir, pero en diferentes versículos. Y eso es lo que nosotros estamos analizando paso a pasito, con calma, saboreando, rumiando la palabra de Dios, deleitándonos con esta. Fíjense cómo puede uno saborear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Ujú. confía en Dios, el salmista. Luego, ¿cómo reacciona esta persona? Que acuérdense que haciendo el método anterior que nos mostró el padre Amatulio de la Lectio Divina, vamos a estar pensando que somos nosotros el salmista, o nosotros estamos clamando a Dios. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciono? Vamos a decirlo así. ¿Qué me dice la palabra a mí? ¿Cómo reacciono? Pidiendo la intervención de Dios, ¿sí? Yo estoy pidiendo la intervención de Dios porque me están persiguiendo y me están agrediendo hasta verbalmente. Entonces, en el versículo 1 y 8, ¿cómo reacciona el salmista? Pidiendo la intervención de Dios. Versículo 1, Re- recogiste, Señor, nuestras lágrimas. Oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día. ahí está pidiendo la intervención de Dios. Ahora el 8. El 8. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Pidiendo la intervención de Dios. Ahí está pidiendo esa intervención y vamos a ver si se cumple esa intervención de Dios tan esperada con fe. Dice la siguiente reflexión, ¿cómo va a parar todo esto? Con la liberación. Esto termina con la liberación del oprimido, versículo 14. Porque me sacaste de la muerte, no dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios, seguiré caminando a la luz de los vivos. Ahí está. Esto va a parar con la liberación. De eso se trata el Salmo, ya lo analizamos. Y ahora, ¿qué hará entonces? ¿Qué va a hacer? Ya nada más se va a quedar así como los 9. O sea, acuérdense que había 10 leprosos y Jesús los sanó y nada más uno regresó. Acuérdense que ahorita que estamos en tiempo de cuaresma o en tiempo de, De ah, Cuaresma. ajá, y de hacer el sacramento de la reconciliación, nuestra penitencia no es que vaya a borrar el pecado ni lo vaya a pagar. Nuestra penitencia que nos dan los sacerdotes es nada más para darle gracias a Dios de que ya nos perdonó. Así va a ser este salmista, dice, ¿qué hará entonces? Pues entonces le va a dar gracias a Dios cumpliendo los votos. Versículo 13. No me olvido, no me olvido, oh Dios, de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias. Así es, sacrificio en acción de gracias. Acción de gracias, pues es la misa de nosotros ahorita. Entonces, esa es una forma de dar gracias a Dios. Por eso no podemos faltar a la misa, nosotros los católicos, y por eso es pecado mortal. Entonces, fíjense Y aquí por cómo eso, queda. Es un salmo de, incluso de fe, de esperanza, de confianza hacia Dios y de darle gracias una vez que uno ya vio la intervención, que uno siempre ve que Dios está al pendiente de nosotros,
pero bueno, pues a veces se nos pasa y no damos gracias como debiéramos, ¿no? Pero entonces así es analizar. Y una vez después de esto, entonces ahora sí decir, a ver, el método de la Lectio Divina que vimos en el capítulo anterior, ¿qué dice la palabra, qué dice el texto? Ya lo estamos viendo. Y después la siguiente pregunta es, ¿qué me dice a mí? O sea, ¿cómo entro yo en esto? Haciéndome yo como si fuera el protagonista de esto, ¿no? De este suceso. Y ya después de eso también, ¿qué me hace decir este texto, esto que reflexioné? ¿Qué me hace decir? Elevar una oración y también, bueno, darle gracias a Dios y de qué forma, ¿no? También el cántico de María, Yo creo que lo ahí ya podemos para, analizar. ¿Qué horas son? ya es hora 9:28. 9:28. En la siguiente clase vamos a analizar el Cántico de María para que nosotros vayamos profundizando y familiarizándonos con esto que nos está revelando el Padre Amaturi. ¿Para qué? Como dijimos, para nosotros absorber toda esa sabiduría de Dios por medio de las Sagradas Escrituras y volvernos verdaderos discípulos de Cristo y ya después misioneros de Cristo, y con eso nosotros irnos dirigiendo hacia la vida eterna para aceptar esa salvación que Cristo ya nos otorgó. Bien, Para hasta eso, adelante, sí. para eso es el rumir, para que se repase, para que vuelvas a repetirte a ti misma todo eso. Eso es lo que yo capto por rumir, Ajá, que rumiar. tengo que rumiar, Ujú. que tengo que repetirme lo que he oído, lo que he aprendido, lo que me han dicho los cánticos y los salmos, a repasar todo eso para poder salir adelante. Sí, hacerlo nuestro, ¿no? Exactamente. Hacerlo nuestro. Y de allí hacer Eso, nuestra oración. eso, exactamente. Eso es nuestra oración. Para eso rumimos. Así es, Maricris. Liliana, qué bueno que entraste, ya no te habíamos visto, ¿eh? Buenas Ahora sí que noches. qué milagro que te dejas ver. Sí, Dichosos los ¿verdad? ojos. No, hombre, muchas gracias. De antemano una gran disculpa y más que la disculpa es que ya me ha dolido perderme estas clases. He estado viajando los días miércoles Ujú. y pues al volante a veces es complicado, es riesgoso, Sí, claro. pero hoy saliendo de misa me vine, le metí quinta y de hecho me conecté desde afuera de la iglesia Ah, sí. Ajá. Sí, y vimos que te saliste. los datos, se me acabaron los datos y hasta ahorita que llegué a casa, Ajá. pero con el gusto, la verdad es de que saboreando esta lectura, cómo se escudriña un salmo y cómo la verdad es de que no se termina de analizar el amor profundo de nuestro Dios ante el desasosiego. Hoy no tengo mi libro acá, pero yo estoy con el pendiente de darles, señor Rigo, Areli, un obsequio porque, pues gracias a lo que yo he aprendido aquí con ustedes en las conversaciones, he podido más o menos ver un panorama como general. Todavía me hace falta estudiar muchísimo, Ujú. pero qué misericordioso es Dios y cuánta gratitud debemos de tener por mantenerlos a ustedes acá. No cabe duda que son unos guerrerazos. No pretendo, la verdad, es de que incomodar con mi comentario, pero sí reconocer y honrar que Dios trabaja en las personas que que se dejan pulir, y ustedes son muestra de ello y con muchísimas ganas de verlos porque tengo un pendientote con ustedes y con su hija, pero Ah, yo espero primeramente Dios este fin de semana estar allá en Cuernavaca, así que les voy a dar una llamadita, si me permiten, porque a veces esta gratitud no se siente tanto a través del monitor, sino con un estrechón de manos o un abrazo y honrar a Dios, gloria a Dios que nos juntó en el camino, ¿no? sí, Sí. personalmente, así es.
El sábado vamos a estar en el Congreso, Si ahí vienes en al el Congreso, seminario. no. Ahí estaría Voy, bien que fueras. Estuve revisando la información que han estado compartiendo. Voy a hacer todo lo posible. Lo veo complicado porque recibo algunos familiares aquí en el aeropuerto en la Ciudad de México Ah, y a veces es difícil aprovecho para hacer mil cosas el fin de semana, sí, sí, sí. pero eh, el domingo estuve a punto de llegar ahí a la clase y por azares Híjole. del destino ya no pude. Ah, pues el domingo también ahí vamos a estar. Este Diego dice que va a seguir dando clase. Él lleva un tema bien Ahí específico ahí. en las presenciales son otros temas ahí De también. 10 a 11:30, a ver si llegaras, va a estar muy bien. Para que Yo nos espero saquen el una domingo. foto. Yo espero el domingo estar ahí con ustedes, primero Dios, Sí, y disfrutar y saludar también a Diego, que sí, sí, pues sí. también agradecerle, ¿no? Tanto conocimiento que Dios pone pues en su corazón. Sí, hacemos todo el esfuerzo que está a Sí, nuestro alcance con todas las limitaciones, pero nos aventamos. Mm. Ahí No, no, está. no. sí es. Pues Sí, gloria a Dios que lo siga manteniendo y que le siga sí, dando esta vitalidad y esta hambre de transmitirnos pues tanta información de nuestro Dios que es amoroso. así es. Así Gracias a es. Dios. Gracias por tus Fuiste, comentarios. gracias, Lili. Igualmente se te estima, se te quiere y Gracias. también saludar. Queremos Correspondidos. Gracias. a tomar ceniza. Mira, hoy nada más se conectó María Cristina y tú. Seguro andan todas en misa. Sí, 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 Pidiendo aprovechamos ceniza. sí, 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 pues iniciamos la cuaresma y con esto ayer estuve en las clases de estudio bíblico aquí en la Ciudad de México. Ah, También nos vamos a reactivar en 40 días por la vida ujú. y me queda claro que los tiempos no son de nosotros. Dios va acomodando todo, nada más nos pide que pongamos un granito de esfuerzo y de buena voluntad y todo se va a ir dando. Entonces, pues que este proceso de cuaresma sea realmente una ofrenda para lo que Jesús hizo con nosotros, ¿no? Así es. Sí, Así es. así. Vamos a sintonizarnos con Dios siquiera en este tiempo y ya poco a poco vamos a ir queriendo más de Él, ¿sí? Así Necesitando es. más de Él. Muy bien. Qué bueno. Entonces, pues yo creo que ya vamos a concluir. Ya queríamos dar este tema y dejarlo aquí para nuestros compañeros que no llegaron, bueno, ya después que lo vean, ¿no? Y Sí, nos sí. vemos el domingo, a ver si puede ser el domingo de 10 a 11:30, ¿verdad? Primero Dios, por ahí estamos. Claro que Ándale, sí, pues. muchas Y gracias. ya Un abrazo. para que nos regales ese libro que nos vas a regalar. Ya me dio curiosidad. Maravilloso, Sí, sí, qué maravilloso. bueno. Ándale, pues. Que estén bien, ¿eh? Cuídense mucho. Sí, Entonces vamos a gracias. hacer la oración para retirarnos igual en presencia de Dios y toda la noche en nuestro sueño meditemos esta palabra de Dios como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la oración. Sí, a ver, de salida. En el nombre del Padre, Padre, y del del Hijo Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dios, Padre eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos llenar y conocer un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, haz que nuestro amor y nuestra fe crezca, siempre amándote a ti y a nuestra Madre Santísima, la Virgen, que es Reina del cielo, de la tierra. A ti también, Madre nuestra, gracias por ese amor tan grande que nos tienes. Pedimos tu arrullo, pedimos tu cobijo para que en esta noche podamos pues seguir aprendiendo más y seguir analizando más esta palabra, estas enseñanzas que nos ha dejado tu Hijo Jesucristo. Gracias, Madre, por ese sí. También nos dirigimos a ti, Madre Santa, diciéndote estas palabras que el ángel Gabriel te las dijo en su momento. Dios te salve María, Dios te llena salve eres de María, gracia, el llena eres de Señor es gracia. contigo. Sí. Bendita eres entre Bendita todas eres las entre todas las mujeres y mujeres bendito y es el bendito es fruto el de tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús.
Santa Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros Señor. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Padre, del Espíritu. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Bueno, mis pues que estimadas. pasen buena noche, que descansen. Igualmente, un abrazo, bonita noche. Igualmente. Gracias, igualmente. Bye, bye, bye. Ay, hasta luego, María, Cristina.